Saludos desde mi atalaya. Si no es una anomalía, no cabe duda de que España sigue siendo diferente. No hay un país democrático de nuestro entorno que en las mismas o semejantes circunstancias no hubiera celebrado ya elecciones generales. Unos comicios que el presidente Rodríguez Zapatero y una parte cada vez menor de su círculo inmediato se han empeñado hasta ahora en retrasar hasta el final normal de la legislatura. Sin embargo, la situación no es en absoluto normal. En realidad no lo ha sido desde 2007, es decir, desde bastantes meses antes de las elecciones de 2008. Diversos países, entre ellos Alemania, comprobaron entonces que una crisis brutal se cernía sobre Europa y adoptaron de inmediato las medidas de cirugía que se imponían para afrontarla. Pasado ese mal trago, hoy pueden exhibir importantes tasas de crecimiento y una fortaleza económica envidiable. El gobierno español, también presidido entonces por Zapatero, fue advertido a sí mismo de lo que se le venía encima. Situación agravada, además, por la específica burbuja inmobiliaria española. Pero entonces, la proximidad de las elecciones del 2008 cercenó toda iniciativa de imponer los sacrificios necesarios para gestionar la crisis, negándola y mintiendo sobre la situación de la economía y las finanzas españolas a una población que en realidad no quería oír malas noticias. Se le había acostumbrado tanto a que todo fueran derechos que el gobierno no se atrevió a informarle de que la fiesta tocaba a su fin y alguien tenía que pagarla. Que una de las últimas encuestas coloque al gobierno del Estado como la institución peor valorada de una lista de 39 da una clara idea de la pérdida de credibilidad de Zapatero. El contundente descalabro que el Partido Socialista sufrió en las elecciones municipales del 22 de mayo lo rubricó, y hubiera sido razón suficiente en cualquier país democrático europeo para presentar la dimisión con carácter irrevocable. Zapatero, que tanto alardea de escuchar a la calle y al movimiento de los indignados del 15M, ha preferido, por el contrario, agarrarse y aferrarse al poder. Su aparente pretexto es el de concluir unas reformas en las que él mismo no creyó, y mantenerse, sin embargo, en la poltrona, aun a riesgo de abocar al país un poco más al abismo. Ni siquiera parece posible que ello le haga un favor a su propio partido y al candidato Rubalcaba, que lucha por desmarcarse de un gobierno en el que ha compartido todas las decisiones que han llevado al país a su triste situación actual. Va siendo hora, pues, de ir haciendo balance de una gestión catastrófica. Alguien tan osado por ignorante que se atrevió a diagnosticar que superaríamos a Italia e incluso a Francia y Alemania va a dejar un país endeudado para varias generaciones, y por si fuera poco, con muy graves problemas de cohesión social y territorial. Un 21% de paro, que se dispara hasta casi el 50% entre los jóvenes de muchas autonomías, es el pasivo de alguien que no dudó en liquidar el saldo positivo que se encontró al encabezar por casualidad el gobierno de España. Sus concesiones a los nacionalistas no solo no han aplacado las ansias soberanistas de estos, sino que han acentuado su victimismo y su desconexión sentimental con el resto del país. Pensó el soberbio inquilino de la Moncloa que su alianza con los que no quieren estar en España más que para aprovecharse de ella le garantizaría el poder para siempre y sobre todo expulsaría de la alternancia al Partido Popular. En el contexto internacional, España solo es considerada ya en Europa como un pesado lastre, mientras que ha tenido que regar con paladas de dinero muchas instituciones internacionales para paliar el tropiezo inicial del presidente Zapatero de enemistarse, cual adolescente revolucionario de salón, con Estados Unidos. La magnitud del desastre requiere, por tanto, de la cirugía de un cambio, de una verdadera regeneración por la que claman no solo las marchas y acampadas de los indignados, sino también y sobre todo los muchos millones de españoles entre los que cunde la desilusión sin distinción de ideologías o de clase social. La factura será brutal. Ya ha empezado a descubrirse, en cuanto se ha levantado, el pico de las alfombras de las autonomías, donde los déficits y los impagados multiplican por 3 o por 4 lo declarado por los Barreda, los Revilla, los Antich o los Vara en Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares y Extremadura respectivamente. Y queda Andalucía, ese feudo en el que se han impedido sistemáticamente las comisiones de investigación para evitar que los ciudadanos conozcan cómo se ha gestionado una región
que 30 años después de haberse implantado el poder socialista, no solo sigue siendo de las más atrasadas de Europa, sino que ha incrementado de manera brutal su desempleo y falta de expectativas. Sin entrar en otro tipo de disquisiciones, que gestores manirrotos se vayan de rositas dejando semejantes pufos exige cuando menos un cambio de ciclo. No habría que descartar en un programa de regeneración que tan malos administradores sean penalizados al menos como los malos gestores de cualquier empresa. Sería tal vez el antídoto contra los que a falta de méritos van a la política solo a permanecer y a forrarse, a costa de lo que sea, para dar paso de verdad a los mejores, al mérito y a los que de verdad conciben la política como un servicio a sus conciudadanos.